Saludos, amigos y amigas. Les habla José Gómez Cerda. En esta ocasión les voy a tratar sobre un nuevo libro que voy a publicar próximamente, que se titula Testimonios y Memorias, o sea, una autobiografía. En esta ocasión les voy a narrar la primera parte o el capítulo primero, que se trata de mi infancia y mi primera juventud. Mi nombre completo es José Joaquín Gómez Cerda. Nací y viví hasta los 15 años en el barrio Baracoa, en Santiago de los Caballeros, en la República Dominicana, durante la dictadura de Trujillo. Mi padre, José Nicolás Gómez, tuvo 23 hijos. Soy el número 17. Mi madre se llamó Graciela Cerda. Mi tía, Cecilia Cerda, fue quien me ayudó en mi formación intelectual. Me enseñó a leer, a escribir y a comprender. Comencé a trabajar a los 8 años de edad en una fábrica de chocolate. Fui ayudante de zapatero, vendedor de chichiguas y caretas de lechones, limpiabota, repartidor de periódicos. Trabajé en una sastrería y en una farmacia. Yo me crié con mis padres, José Nicolás Gómez y Graciela Cerda, mi tía Cecilia Cerda, mis hermanos Nancy, Donald, Clara y Franklin, en la calle Arte número 28 de Baracoa. En nuestra casa no había electricidad ni agua potable. La calle era de tierra. Baracoa era un barrio pobre en la parte baja de Santiago. Mi infancia fue dentro de la pobreza económica, pero rodeado de familiares y amistades que me hicieron muy feliz. Mi infancia. Estudié en la escuela Peña y Reynoso y en la escuela Paraguay, también en la escuela intermedia México. Iba a leer y estudiar en el Ateneo Amantes de la Luz, en la calle 30 de Marzo, y en la Alianza Cibaeña, en la calle Beler. Era un asiduo a la iglesia San José, donde iba con mis padres, que quedaba cerca de mi casa. Ahí hice mi primera comunión y mi confirmación. Hacía todos los esfuerzos por leer los periódicos, en especial el periódico El Caribe. Radamés Gómez Pepín fue uno de mis héroes en mi infancia en el sector de San José, del barrio Baracoa de Santiago. Era un grupo de jóvenes intelectuales, entre ellos estaban los hermanos Tineo, Perucho, Jaime y Paula, hijos de don Pedro Tineo, que siempre vivió en la calle Patria, que hoy tiene el nombre de su hijo, Jaime Tineo. Perucho, uno de sus hijos, era el único hombre que conocí durante la dictadura de Trujillo, en mi niñez, que hablaba públicamente contra Trujillo. Su hermano Jaime, profesor del liceo secundario, fue uno de los organizadores del grupo que llamaron los panfleteros. Fue asesinado durante la dictadura de Trujillo, cuyo cadáver nunca apareció. Hermoso era escuchar a estos jóvenes discutir de diversos temas en la avenida frente a un famoso limpiabota del barrio que le apodaban el Ñeco. Radamés fue mi profesor de cultura física en la escuela Prepa Paraguay y pretendió estudiar para aviador. El padre de Radamés se llamaba don Ramón Gómez, era periodista del periódico La Información. Era un hombre tranquilo,
la madre de Radamés, doña Ana Pepín, fue mi profesora de matemáticas en la Escuela Intermedia México. Y la abuela, doña Lala, estuvo hasta los 80 años dando clase a niños pobres, gratis, en una escuelita que ella tenía en Santiago. La familia Gómez Pepín era una familia de intelectuales relacionados con la señorita Ercilia Pepín, una histórica educadora santiaguera. Los niños de esa época del barrio, entre ellos recuerdo a Osvaldo Cepeda y Cepeda, famoso locutor, y su hermano Pelegrín, que vivían ambos en la calle Artet, en Baracoa. Disfrutábamos y aprendíamos de los diálogos públicos que establecían Radamés Gómez Pepín, Manolito Álvarez, Perucho y Jaime, los hermanos Tineo, que algunas veces terminaban en la iglesia San José recaudando orientaciones del sacerdote, pues todos ellos tenían conocimientos filosóficos. Al menos Radamés había cursado algunos años en el seminario menor del Santo Cerro. Recuerdo a Radamés Gómez Sánchez, Chiqui le decíamos, el hijo de Radamés Gómez Pepín, y de mi amiga Vilma, cómo Radamés como padre andaba con él cuando era casi un bebé, le explicaba cosas que creo que el niño no entendía, no tenía capacidad de asimilar, y él le hablaba alto y le repetía las cosas varias veces. Estudié en el primer año de bachillerato en Santiago. Luego me dediqué a estudiar comercio, o sea, mecanografía, contabilidad y taquigrafía en la Academia Santiago, que dirigía el profesor Antonio Cuello. Cuando tenía 14 años, había terminado la intermedia en la Escuela México, situado en la calle 16 de agosto, esquina Sánchez. Nuestra familia tenía estrechez económico. La situación no me permitía continuar mis estudios y decidí trabajar. Mi madre, Graciela Cerda, me consiguió un trabajo en la farmacia Caridad de mensajero con un sueldo de 4 pesos con 20 centavos a la semana. Instalado en mi nuevo trabajo en la farmacia con el presidente de la empresa, don José María Hernández, le manifesté que quería estudiar de noche en la Academia Santiago, que dirigía el profesor Antonio Cuello. Entre ellos, decidieron que la empresa pagaría 50% y la otra parte era una beca o media beca que cubría la academia. Inicié mis estudios en la Academia Santiago en la tanda nocturna, que era de 7 a 10 de la noche. En esa época, todos los estudiantes íbamos a pies. En Santiago era un espacio reducido. Todos los muchachos íbamos a todas partes caminando. El horario de trabajo comenzaba a las 8 de la mañana, que se interrumpía al mediodía, pues todas las personas comían en sus casas y en la noche yo iba a estudiar. Yo había estudiado en la Escuela México, cuya directora era la señorita Blanca Mascaró. Tuve profesoras como doña Ana Pepín de Gómez, Rosalina Tolentino, Flor de Valentín. Fui condiscípulo de Ito Betemí, Abigail Cruz Infante, pero le decíamos Ito Betemí cuando era joven. Domingo Santileno, cronista deportivo, Del Monte y Consuegra, también después periodista. Johanny Strip, Jacinto Domínguez, pintor. Sergio Martínez, locutor, y otros muy talentosos. El profesor Cuello, director de la Academia de Santiago, se interesó por mi participación como estudiante, quizás por la edad, lo pequeño de estatura y delgado, se encariñó y no permitía que mis compañeros me llamaban, como a veces me decían, mensajerito. En la academia se estudiaban 4 semestres. Los temas principales eran mecanografía, taquigrafía y contabilidad.
pero el profesor Antonio Cuello daba cultura general. Otro de los profesores eran José Ordey, el profesor Federico Izquierdo, gran pintor, Mary Jerez, una gran educadora, y el profesor Ventura y otros. En la primera clase, el profesor Cuello nos explicó a los estudiantes que la filosofía de la Academia Santiago era ayudar a formar a jóvenes estudiantes para que pudieran encontrar un buen trabajo y mejorar su calidad en lo que estaban trabajando. Era formar para el futuro, para que fuéramos mejores en la vida laboral y familiar. Yo frecuentaba la librería Santiago, que estaba debajo de la academia, en la calle San Luis, esquina Sánchez. Compraba libros, pues siempre me interesó la lectura. Ahí compré El coraje de vivir y Cuerpos y almas de Magense van der Mils, El hombre mediocre de José Ingeniero y Madame Bovary de Gustave Flaubert. El profesor Cuello era el autor de todos los libros que se enseñaban las asignaturas en la Academia Santiago. Manual de mecanografía, manual de contabilidad, ortografía práctica y prosódica. En la empresa J. Hernández, o sea, de la farmacia Caridad, donde yo trabajaba, estaba situado en la calle El Sol, esquina Duarte. Era propietario de la farmacia y un gran laboratorio donde se fabricaban alrededor de 100 artículos y productos. Donde yo trabajaba, se reestructuró, crearon un departamento especializado que se llamó Exclusividades, dirigido por Roberto Hernández Asensio, hijo del propietario. Ahí fuimos a trabajar la señorita Grisanti, Vincho Lefer Zableta, Roberto Hernández Asensio y yo. Era un nuevo departamento. Recuerdo que entre los empleados de la farmacia Caridad estaba doña Cucha Gómez, doña Elena y su esposo Numa, Leticia McDougall, José Hall, Hipólito Rodríguez, Eduardo García, Apolinar Cerda, Bartolomé, Alejandro González, Adarina Hernández, Fellita, Pilar Chino, Hidalgo y otros más. Pasé de ser un mensajero para integrarme a un equipo superior como secretario en una oficina. Ganaba 5 pesos semanales de 4.20 que ganaba antes. Había aprovechado la mecanografía que aprendí en la Academia Santiago y otras técnicas de trabajo. Cuando iba a concluir el último semestre en la Academia Santiago, se presentó a la empresa J. Hernández, en la empresa J. Hernández, un conflicto interno y uno de los principales accionistas, don Raimundo Hernández, a quien decían Don Mundito, se separó y se trasladó a Santo Domingo a dirigir la empresa La Química Sepora. Él me invitó a trasladarme a la capital y con el consentimiento de mis padres fui a trabajar a Santo Domingo, que en esa ciudad, en esa vez se llamaba Ciudad Trujillo. Estaba atraído yo por las novedades que presentaban en la capital en ocasión de la celebración de la Feria de la Paz, acontecimiento nacional que quería conocer. Mi primera experiencia en Santo Domingo fue participar en una cooperativa de consumo que existía en la iglesia Sagrado Corazón de Jesús. Y el mismo día que me presenté y dije que era contable, inmediatamente me designaron tesorero, pues el titular era analfabeto. En la empresa La Química tenía problemas económicos, pues me pagaban 40 pesos mensuales y yo debía pagar 35 en la pensión donde me alojaba. Pero en esa pensión se incluía dormitorio, comida, lavado y planchado de ropa. Quiere decir, había todo. En el periódico El Caribe salió un anuncio solicitando un empleado para llevar un tarjetero. Era la empresa mercantil antillana. Acudí a la cita y el señor Barros, que era el encargado del personal, me dijo que había cuestionado a 5 aspirantes para ese cargo y ninguno sabía de lo que se trataba.
En la Academia Santiago y en mi puesto en la farmacia había aprendido teórica y práctica de cómo llevar el control de las mercancías, la existencia, los costos y los precios de venta. Convencí al señor Barros y de inmediato me dieron el puesto con el doble del sueldo que tenía en la química, gracias a los conocimientos de la Academia Santiago y mi labor en la farmacia Caridad en Santiago. Ahí conocí a varias personas muy inteligentes como Rafael Teijeiro y su hijo Rafaelito, Modesto Aróstegui, Moreira, Locuar y otros. Casi todos los jefes en esa empresa eran españoles, especialmente gallegos. Seguido me instalé en la capital y encontré la Juventud Obrera Católica, la JOP. Entré como prejosista. Me hice militante y luego presidente de esa asociación que me ha ayudado en el transcurso de mi vida a tener un método de trabajo, una mística, una formación social con principios, valores y ética cristiana. Cuando tenía 17 años, siendo militante y presidente de la Juventud Obrera Católica, durante un retiro espiritual en la Casa Manresa, reflexioné sobre el futuro de mi vida y comprendí que tenía un limitado talento concedido por Dios, que debía hacer algo para multiplicarlo. Decidí poner ese talento al servicio de los pobres, especialmente de la clase trabajadora, y me hice el compromiso de poner ese talento para que los pobres sean menos pobres, en lugar de ponerlo al servicio de hacer más rico a los ricos. Gracias a Dios he cumplido esa promesa y desde 1962 nunca he trabajado en ninguna empresa, ni para vender ni para comprar, sino trabajos sociales. Había leído algunos libros de José Ingenieros, un escritor y docente argentino, que me impresionaron la combinación de unir el pensamiento y la acción. También me había entusiasmado las florecillas de San Francisco de Asís por su entrega espiritual y la renuncia a los bienes materiales. Leí 2 libros que cambiaron mi pensamiento y mi acción. En la Escuela de lo Social, sobre la situación social en España, y El coraje de vivir. El primero trata sobre la cuestión social en España durante la dictadura de Franco y el segundo es un ensayo sobre la biografía de José Cardín, un cura belga fundador de la Juventud Obrera Cristiana, la JOC. El 1 de mayo de 1958 dije un discurso ante cerca de 100 jóvenes obreros en el auditorio San Juan Bosco, en Santo Domingo, en aquella época Ciudad Trujillo. Un hombre me dijo que le diera lo que yo había dicho, que él era un periodista que trabajaba en el Caribe. Iba a hacer una nota de prensa. Al otro día fue la policía a buscarme donde trabajaba. La Policía Nacional me interrogaron sobre el discurso. Me golpearon, me acusaron de no haber mencionado a Trujillo y que lo que dije era contrario al gobierno. Bueno, por los golpes que me dieron, duré 2 días sin asistir al trabajo. Mis patronos y curas de la parroquia San Juan Bosco hicieron diligencia para sacarme del país. Por circunstancias de la vida y ser rebelde ante la tiranía, tuve que salir al exilio en la era de Trujillo. Me instalé en Nueva York, donde fui presidente de la Juventud Obrera Cristiana para Hispanos. Viajé como exiliado a Costa Rica, a Cuba, estudié sindicalismo en Puerto Rico y en Venezuela. Me capacité como dirigente sindical comprometido con el sindicalismo cristiano. Ahora bien, quiero narrarle el proceso del discurso que yo dije durante la era de Trujillo. En mi vida he pronunciado cientos de discursos en congresos, consejos, reuniones, mítines, conferencias, cursos y en diversos escenarios nacionales e internacionales. Pero hay uno que recordaré toda mi vida,
que fue la celebración del 1 de mayo de 1958 en el Auditorio Don Bosco en la capital. Esa época era Ciudad Trujillo. Había ingresado a la Juventud Obrera Católica cuando tenía 17 años, siendo prejosista, luego militante, después presidente de esa organización, en la parroquia San Juan Bosco de la capital, que era la única en todo el país donde funcionaba la JOD en esos tiempos de Trujillo. En esa época la JOD no tenía asesor religioso. Los últimos dos estaban exiliados. Uno en Canadá, el padre Marcial Silva, y el otro en Puerto Rico, el padre Manuel González Quevedo. Por lo tanto, los dirigentes actuábamos con autonomía en la conducción y dirección, que éramos alrededor de 75 miembros de la Juventud Obrera Católica. En la JOD aprendimos a utilizar el método de ver, juzgar y actuar, que es la metodología de esa organización internacional. Normalmente los jóvenes ven, actúan y después juzgan. También aprendimos el método de revisión de vida, hacer los estudios por medio de encuesta, a trabajar en equipos, hacer círculo de estudio, darle supremacía al trabajo sobre el capital y lo espiritual sobre lo material. Es una preparación para toda la vida. José Cardín, fundador y asesor de la JOP, nos había enseñado que las actividades no se interpretan cuando se realizan, sino cómo se han preparado. Por eso, un mes antes del 1 de mayo, realizamos una reunión para preparar una manifestación en esa fecha, Día Internacional de los Trabajadores. Calculamos que asistirían alrededor de 100 o 200 jóvenes obreros de la capital. Hicimos un programa donde el acto consistía en iniciar con una invocación, luego interpretar el himno de la JOP. Porfirio Zarzuela, que era el tesorero, hablaría sobre la situación interna de la asociación, haciendo énfasis en la situación económica. Luis Genion Power cantaría un tango. Jorge Cruz Reyes haría un monólogo chistoso y yo, en calidad de presidente, daría un discurso de fondo sobre la situación de los obreros, jóvenes obreros dominicanos. Así llegamos al acto del 1 de mayo de 1958, Día Internacional de los Trabajadores. Iniciamos exactamente a las 7 de la noche, con el salón repleto de jóvenes. La actividad fue un éxito en el cumplimiento del programa y el entusiasmo de los jóvenes participantes. Mi discurso tuvo la energía de la juventud, el contenido sobre un análisis e interpretación de la realidad de los jóvenes obreros dominicanos. Puse la voluntad posible para entusiasmar a los jóvenes presentes. Dije en mi discurso que los jóvenes trabajadores dominicanos tenían salario muy bajo, no tenían derecho a formar sindicatos y que en muchos casos no tenían seguro social. Además, hablé sobre el papel de los jóvenes para el desarrollo de la sociedad dominicana. Cuando concluimos el acto, un señor se acercó a mí, se presentó como periodista del periódico El Caribe, me pidió el discurso para hacer una fotografía desde el mismo lugar que hablé y que le escribiera la dirección donde yo trabajaba. Le expliqué que no tenía discurso escrito, sino idea fuerza, y tenía como complemento recorte de periódicos de la JOD de Cuba y Costa Rica, que eran los países organizadores de la zona y quienes nos enviaban permanentemente periódicos, revistas y documentos sobre la JOD de sus respectivos países. Se hizo la foto, le entregó mis anotaciones, mi dirección del trabajo. Aparentemente todo estaba bien. Al otro día, cerca del mediodía, se presentaron dos oficiales de la policía a la empresa donde trabajaba, que era la Mercantil Antillana, situada en la calle 30 de Marzo, esquina Francia, en la capital. Hablaron con el jefe de la empresa, españoles, gallegos, apellidos Barro, Aróstegui y Teijeiro, luego conmigo, y me invitaron a que fuera al destacamento de la Policía Nacional. Me llevaron al destacamento de la Policía Nacional. Allá me interrogaron y golpearon, acusándome de que ese discurso
no había sido elaborado por mí, sino que me lo enviaron consignas del extranjero, que era para que yo lo repitiera solamente. No se mencionó el nombre de Trujillo y que no eran de cosas que dicen el discurso que no eran del agrado del gobierno. Me dijeron específicamente que yo era un representante del señor Tomás Reyes Cerda, a quien yo no conocía ni había oído mencionar, un locutor que había trabajado en La Voz Dominicana, que estuvo exiliado en la Embajada de México en Ciudad Trujillo y que escribía contra el dictador Trujillo desde México, donde vivía. La policía el policía interrogador me dijo que eran muy parecidas las opiniones de Reyes Cerda con las que yo dije en mi discurso. Allá estaba el señor que me había dicho que era periodista del periódico El Caribe, era un policía secreto, me mostró la foto que me había hecho la noche anterior. El tono del interrogatorio subió con acusaciones, palabras obscenas, amenazas y golpes. Hay que hacer notar que en esa fecha Fidel Castro era solo una amenaza en la Sierra Maestra. No se había producido la invasión del 14 de junio ni las protestas de la Iglesia Católica. El tiempo de la dictadura estaba sin problemas. Los hermanos Moreno Martínez estaban asilados en la Embajada de Venezuela, pero pocas personas lo sabían cómo había sucedido con el asilo de Tomás Reyes Cerda, que estuvo 2 años asilado en la Embajada de México. El discurso, en un término que refiere a tendencias de elaboración de un mensaje mediante recursos expresivos y diversas estrategias, sin embargo, en tiempo de Trujillo estaba limitado a que se hicieran alabanzas al régimen dictatorial. En esa fecha yo tenía 19 años y pesaba 97 libras. Los interrogantes se limitaron a acusarme de que no era una alabanza al gobierno, sino que coincidía con críticas a la dictadura. Siempre respondí que la JOE era una asociación de jóvenes obreros católicos y no teníamos ninguna vinculación política. Al final del interrogatorio, me llevaron a una pensión donde vivía en la calle Otilio Meléndez, cerca del Parque Braulio Álvarez. Me dijeron que yo no debía decirle nada a nadie de los golpes que me dieron y que si ellos se enteraban me iba a resultar muy caro. Ese mismo día hicieron allanamiento a mi madre, Graciela Cerda, en Santiago, en la calle Arte número 28, preguntando por las relaciones de la familia Cerda y qué hacía yo en la capital. Al otro día no asistí al trabajo, llamé por teléfono para pedir permiso, estaba dolorido física y emocionalmente. Cuando volví al trabajo era un murmullo entre los compañeros de labor y especialmente entre los jefes. Eso lo traté con mis compañeros de la JOP, Porfirio Zarzuela, Jorge Cruz Reyes, Luis Zenion Power y Luis La Antigua, pidiéndole reserva para no comentarlo con los otros josistas. Hablé con Pablo Nadal y Henry Molina de la Acción Católica sobre esa situación. Durante 2 meses debí asistir todas las semanas a la Policía Nacional. Viví un tiempo de pesadilla sin poder informar a nadie y el temor a ser asesinado. Me mantuvo siempre en suspenso. Maduré mucho en poco tiempo y fui comprendiendo lo que era una dictadura y el riesgo que tenía por el discurso que había pronunciado. En vez de leer poesía o leer novela, leía temas políticos y sociales. En las librerías había pocos libros que pudieran despertar el conocimiento político. Las personas que no vivieron la dictadura de Trujillo difícilmente pueden interpretar lo que era ser considerado diferente al sistema del gobierno. Era vivir cada día en zozobra. Hasta aquí esta última parte es el discurso que yo dije el 1 de mayo de 1958 durante la dictadura de Trujillo. Esto que le he relatado es todo
la primera parte del libro, Testimonios y Memorias, mi biografía. Así que espero poder seguir relatándole otros capítulos de este importante libro que saldrá pronto a la luz pública. Muchas gracias por su atención.